Buenas noches, hermanos. Buenas Es noches. un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios hoy día. Y bueno, yo esperaba antes del tema el testimonio, pero parece que no viene el testimonio hoy día. Así que vamos directo al tema. El Víctor, aquí mi hijo, me va a ayudar un poquito con lo que es el PPT, así que lo vamos a proyectar para que veamos de qué es el temita hoy. A ver, Vicky. Por ahí está, ¿cierto? Como ya sabemos, toda esta semana, el tema principal de Semana Santa 2021 es Restaurados en Cristo. Y el tema de hoy se llama Fallar no significa fracasar. Pero antes de ir de lleno al tema, vamos a pedir que el Señor nos dirija en oración. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor bendito, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Porque sabemos también que tú nos has guiado y que a pesar de todo lo que está pasando en este mundo, Padre, tú estás aquí presente, a nuestro lado, ayudándonos y apoyándonos. Te damos gracias, Señor bendito, y te rogamos que tú te quedes con cada uno de nosotros, Señor, para poder exhortar tu palabra y que lo que aquí se enseñe, Padre, sean tus palabras. Te doy gracias por todo, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, el Power de hoy comienza con algo en realidad bien básico, que yo cuando lo vi me reía porque hoy en día la bicicleta, como vemos allí en el PPT, se ha convertido en un regalo muy apreciado por los niños. Y casi no hay niño que no tenga una bicicleta. Pero yo me reía porque son bien pocos los niños que no han tenido una bicicleta y yo no tuve una bicicleta. Entonces yo me reía de esto, pero yo decía, no tuve una bici, pero tuve muy buenos amigos. Como dice la Biblia, hay amigos como hermanos, ¿cierto? Y dice ahí, ¿cuántos de ustedes recuerdan la primera vez que intentaron andar en bicicleta? Y se pone mejor, dice, ¿y quiénes de ustedes saltaron de la bicicleta y aterrizaron sin caerse o sin rasparse las rodillas? ¿A algunos de ustedes le habrá pasado eso, digo yo? Porque yo recuerdo que a mí me tiraron de una cuesta nomás y no había que pedalear. Pero uno no nació siendo experto, ¿cierto?, en el pedaleo, ni en el manubrio, ni tanto como equilibrio. A la primera, no. Bien difícil, la verdad. Así que, bueno, yo creo que no hay ninguno de nosotros que no tenga su anécdota o su caída o el raspón en la rodilla por la bicicleta. Y dice, y probablemente se hayan caído de la bicicleta muchas y muchas veces antes de haber logrado hacerlo bien, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos caímos en bicicleta y cuántas veces nos caemos hoy en día? No necesariamente de la bicicleta, ¿cierto? Pero ¿se recuerdan quién estaba a su lado ese día? ¿Recuerdan ustedes así acordándose cuando aprendieron a andar en bicicleta? ¿Quién estuvo a su lado? La mamá, el papá, el hermano mayor quizás, o en mi caso unas amiguitas ahí, porque una vuelta ella, una vuelta yo, ¿cierto? Así era antiguamente, o cuando eran muchos hermanos, había una bici que había que repartir para todos, ¿cierto? Y cada uno su vueltecita, la cosa era que todos sean felices. Pero siempre había alguien ahí cuidando. Por último, para levantarnos cuando nos pegábamos ahí esas caídas medias dolorosas, o para ahí sobarnos la rodilla, pero siempre había alguien a nuestro lado. Miren, este dato me llamó mucho la atención, donde dice que el 90% de los mejores atletas del mundo no ganaron nunca una medalla. Eso me llamó la atención porque yo creo que uno piensa que los atletas se preparan siempre de chiquitito para tener aunque sea su medallita allí guardada, pero que hayan atletas que se preparen tanto y todos los días y que aún así ellos no hayan logrado una medalla. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto nos deja una gran enseñanza a nosotros, porque nosotros también nos preparamos día a día. Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, nos preparamos día tras día, momento tras momento, para no fallar. Pero aún así, a veces no somos ganadores y a veces nos toca perder. Nosotros también intentamos, pero no siempre ganamos. Y pasa esto. A veces nuestra vida termina siendo algo completamente diferente a lo que imaginábamos. Completamente diferente, y hoy en día lamentablemente vemos muchas personas decepcionadas de su vida,
dentro de la iglesia podemos ver también mucha depresión, quizás por el no haber logrado lo que hubiesen querido, e incluso mucha decepción de la persona que han elegido como su pareja, porque así es la vida y cometemos errores todos los días, somos seres humanos y a veces cometemos errores tan grandes como el no haber elegido quizás la pareja correcta. La sensación de haber fallado nunca está lejos de nosotros o nunca está lejos de la superficie, ni de los hijos de Dios tampoco. La Biblia registra muchas fallas en los personajes y nuestra vida y muestra la vida tal como es. Ya sabemos, ¿cierto?, que la Biblia es un libro abierto que nos enseña día a día, pero también es un libro donde podemos sacar consejos y que nos muestra las cosas tal cual son. Y uno de esos personajes es Pedro, en quien nos vamos a concentrar hoy día. Y les voy a invitar a buscar en sus Biblias, en San Lucas, capítulo 22, versículo 54. Pero antes de ir allí, quiero concentrarme así de pasadita en Judas. Hay dos historias en la Biblia que son completamente, el término es completamente diferente. Hay varios personajes en la Biblia, pero entre ellos está Judas y Pedro. Sabemos que ambos fallaron al Señor, ambos tuvieron grandes fallas al Señor. Judas en especial sabemos que entregó al Señor en el jardín del Getsemaní y no se arrepintió, al contrario. Sabemos el final de Judas, ¿cierto? Él se quitó la vida, no necesariamente por arrepentimiento, porque si hubiese sido por arrepentimiento, ¿cierto?, hubiese reconocido que la vida es del Señor y que solo Él la puede dar y quitar, más bien por remordimiento. Ese fue el final de Judas. Tomó una mala decisión y terminó con su mala decisión. No hubo retroceso para él. No hubo el poder retractarse de esa falla tan grande. Pero también está Pedro, que en quien nos vamos a concentrar hoy. Un personaje del cual todos nosotros nos sentimos muchas veces identificados por esa terquedad, por ese carácter que tiene Pedro, de repente que nos identifica como seres humanos, como cristianos, y que decimos, ay, Pedro, hasta las cosas que pensaba Pedro, de repente decimos, oh, yo también en algún momento las pensé. Pero también la Biblia nos relata más adelante cómo fue el cambio de Pedro. Y podemos ver desde su principio hasta el final cómo el Señor trabajó en Pedro. Vamos a ir entonces a San Lucas, capítulo 22, versículo 54. Y dice, Pedro niega a Jesús, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también éste estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Ahí está, ¿cierto? La primera vez que Pedro niega a Jesucristo. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda vez. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no lo sé, ¿qué dices? Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí, cierto, vemos las 3 veces que Pedro niega a Jesucristo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, al leer estos versículos que ya la mayoría de los que estamos aquí conocemos, o aquellos que hoy nos acompañan, que hayan de invitados, han escuchado, ¿cierto? Las 3 veces que Pedro negó a Jesucristo, pero también el momento culmine en el que él se da cuenta de esto y decide retractarse, decide corregir esa gran falla. Hermanos, el fracaso no es fatal,
si reconocemos que todos fallamos. Y Pedro reconoció que falló. Pedro reconoció que había que corregir ese fallo. No se quedó allí. No dijo, bueno, fallé y nada más que hacer. El fracaso no es fatal si recordamos que el amor y el perdón de Dios no dependen de nuestro éxito. Y esto me llamó mucho la atención porque muchas veces pensamos que tenemos que ser así, 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 como cristianos para que el Señor esté con nosotros. Más hoy el Señor nos dice que Él nos quiere así, tal cual somos. Eso no quiere decir que no tratemos de corregir aquello que no agrada a Dios, sino más bien que vayamos a Él con todo lo que nos pesa, con todas las preocupaciones, con todas nuestras fallas, con todos nuestros problemas muchas veces diarios o nuestros problemas que a veces solamente están aquí. Pero el Señor nos invita hoy a ir a Él con todo, sin tratar de corregir nada antes de. Hay una mirada, y esta generalmente nosotros siempre pensamos, cuando Pedro negó a Cristo, siempre pensamos en cómo se sintió Pedro. Incluso la Biblia dice que después de negar Pedro a Jesús, él lloró amargamente. Y se dice también que ahí hubo un punto de inflexión, ¿cierto? Un punto en que Pedro dijo, bueno, no puedo seguir fallando y decido cambiar mi vida. A diferencia, ¿cierto? Como veíamos antes de Judas, que siguió adelante. Pero nunca pensamos en esto, hermanos, en esta pregunta que está aquí. Dice, ¿qué tipo de mirada le dio Jesús a Pedro? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? ¿Cómo se sintió Cristo? ¿Qué tipo de mirada le habrá dado? Yo creo que muchos de nosotros pensamos que lo miró quizás con rabia o, pucha Pedro, te lo dije y aún así caíste. Pero no. Miren, la hermana Elena de White nos enseña en el Deseado de todas las gentes, página 659, dice, a ver, vamos a bajar aquí, dice, en aquel amable semblante, en aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó, los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro recordó la advertencia. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandarlos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y ahí decíamos, ¿cierto? Lo que decíamos anteriormente, ese fue el punto de inflexión de Pedro, donde él decidió cambiar. ¿Cuándo? Cuando vio la mirada de Cristo. No había ira en su rostro, más bien había amor. ¿Cuántas veces cada cosa que nosotros hacemos pensamos que Dios hasta puede estar enojado con nosotros? Pero el Señor nos enseña que en su mirada solo hay amor, que solo podemos encontrar en Él paz, alivio. El fracaso no es fatal, hermanos, si aprendemos y crecemos a través de estos fracasos, si dejamos atrás nuestras fallas. Cada uno de nosotros fallará una y otra vez. A veces fallaremos incluso con el Señor, y cuando lo hagamos, Satanás nos dirá que no existe solución. Por supuesto. Mis hermanos, yo sé que hay muchas de las personas que aún no han decidido por Cristo porque están esperando cambiar esto, aquello, para poder venir al Señor supuestamente en forma perfecta. Nadie. Ninguno de nosotros de los que estamos hoy reunidos aquí, de los que hemos decidido por Cristo ayer, hoy o cuando niños, hemos llegado aún a la perfección. El Señor nos va perfeccionando día a día, dice su palabra. No dice que una vez que nos bauticemos o que decidamos por Cristo, nos va a hacer perfecto. No hay ninguna de las personas que hoy esté aquí o que podamos encontrar en este mundo que sea perfecto. Solo Dios lo es. Solo a través del Señor podemos encontrar misericordia a pesar de nuestras fallas. Satanás siempre está al acecho para decirnos, mira,
mira, fallaste en esto, en aquello, no puedes ir a Cristo. Y eso mismo nosotros lo utilizamos como excusa para no tomar la decisión. Para no tomar la decisión de cambiar nuestro estilo de vida, para no tomar la decisión de bautizarnos, para no tomar la decisión de seguir a Cristo como Dios manda. Los cambios los va haciendo el Señor en cada uno de nosotros. Los cambios no los hacemos nosotros. Por más fuerza de voluntad que tengamos, es Dios el que hace los cambios. Pero aquí dice algo importante. Dice, pero ese no es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Y cuál es el mensaje de Dios para nosotros, hermanos? Hay un versículo muy conocido que en cuanto yo leí esto, me recordé de ese versículo. Yo sé que hay muchos que es su versículo favorito, y el mío también, que es Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, dice la palabra de Dios. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. No nos dice, hey, fallaste, no puedes venir a mí. Nos manda a ser valientes y decidir por Él. Filipenses 1:6, me gustaría que alguien de ustedes me apoyara con Filipenses 1:6, para que yo aquí no esté hablando solita, sino que sepa que hay escuchándome alguien por allí. Filipenses 1:6, ¿qué nos dice el mensaje del Señor? Si alguien nos puede compartir. ¿Leo, hermana? Por favor, hermana. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Ahí nos dice claramente la palabra del Señor que el que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. El perfeccionamiento no comienza en nosotros ahora y hasta el momento en que yo me bautice y se acabó y ya no hay nada más que hacer. Vamos perfeccionándonos día a día. Así como vamos avanzando en el camino del Señor, el Señor también va trabajando en cada uno de nosotros. Nunca debemos usar el fracaso, nuestras fallas diarias, como una excusa para no ir al Señor o como para intentar nuevamente ir al Señor. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Caemos más de 7 veces y a veces diariamente, lamentablemente. Pero el Señor nos dice, cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y esa es la invitación de hoy, hermano, a caer, pero volvernos a levantar, porque la gracia no está en no caer, sino en caernos y levantarnos una y otra vez con la gracia del Señor. Dice, recordemos que la falla no es fatal si reconocemos que todos fallamos una y otra vez, que el amor y el perdón de Dios no dependen de nuestro éxito. El Señor no vino por exitoso, vino por pecadores, por nosotros. Pero esto no nos da aliento para que sigamos fallando, sino más bien para dejar que Dios trabaje en nosotros, así como lo hizo Pedro, Pablo y muchos otros en la Biblia, que el Señor los fue perfeccionando y que nosotros podemos ver a través de las Escrituras cómo fueron perfeccionados en Cristo y llegaron de ser hombres comunes y corrientes a ser hombres de los cuales hoy podemos tomar ejemplo. Debemos aprender a crecer con nuestros fracasos. Debemos dejar atrás nuestras fallas y seguir adelante. Pero, ¿cómo podemos dejar atrás nuestras fallas y seguir adelante? Para todo hay un código, ¿cierto? Hoy en día ya nos estamos familiarizando con los códigos, que por Zoom, que Meet, todo tiene su código. Hasta los teléfonos tienen código. Bueno, la palabra de Dios o los caminos del Señor también tienen un código. Y el código, hermanos, para poder dejar todo atrás, nuestras fallas y seguir adelante, es simplemente uno. Vamos a ir a 2 Corintios 3:18. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí dice que somos transformados de gloria en gloria a imagen de Dios.
¿Por quién? Por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Y ese es el código de nosotros los cristianos. Dejarnos transformar por el Espíritu Santo. No hay otra. No podemos hacerlo solo. El Señor dice, yo voy a la puerta y llamo, ¿cierto? Pero depende de nosotros abrir esa puerta. Depende de nosotros abrir la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente y dejar que Dios trabaje en cada uno de nosotros. La invitación de hoy, hermano, es a entregar todo a nuestro Señor. Quizás hay alguno de nosotros que tiene esos pecados acariciados, que de repente ni siquiera lo vemos tan mal. Eso que muchas veces hacemos lamentablemente de lo malo bueno, pero es momento de entregárselo al Señor. Por más que digamos nosotros, yo tengo fuerza de voluntad, el Señor hoy nos invita y nos dice, yo te tomo de la mano derecha y yo te ayudo, dice el Señor a través de sus promesas. Nos invita a dejar todo atrás y a dejar que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. Y tal cual como dice el título de Semana Santa, nos invita el Señor a ser restaurados en Cristo, pero especialmente a ser restaurados a través del Espíritu Santo. Mis hermanos, la invitación de hoy es esta, a dejar que el Espíritu Santo trabaje, que le demos entrada al Señor en nuestras vidas, que no creamos que solo podemos. Podemos siempre y cuando estemos tomados de la mano del Señor y que esas fallas nos sirvan para corregir aquellos que necesitamos corregir, que sea un aprendizaje para cada uno de nosotros, que dejemos que Dios nos vaya perfeccionando día tras día hasta el día de su venida. Dejemos, hermanos, poder ser restaurados en Cristo. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias a Katia por esta linda meditación que tuvo con nosotros. Y le quiero preguntar al hermano Marcelo, ¿se nos quedó algo atrás o no? No, estamos bien. Lo que pasa es que dentro del programa o tenemos una parte especial o tenemos el testimonio. El testimonio. Así que estamos bien. Estamos súper bien. Vamos bien entonces. Bueno, damos las gracias, ¿no es cierto?, a nuestra hermana. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a cantar el canto lema, ¿no es cierto?, para ir finalizando. Carga su cruz, sobre sus hombros el precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó, sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos
que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Mas resucitó y hoy Él vive. Estamos abiertos. Sí. Le pedimos a la hermana Catherine que termine el programa con una oración, pero también avisarles, ¿no es cierto?, de que mañana le toca a la iglesia de Fresia hacer el programa Restaurados en Cristo. Así que, hermana Catherine, por favor, nos Amén. dirige en oración. ¿Sí? Antes de orar, voy a compartir con ustedes Isaías 41:9. Dice, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con estas palabras de ánimo, vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor bendito, por la oportunidad de haber exhortado tu palabra. Te rogamos, Amén. Señor, así también que seas con cada uno de las familias que aquí representan, Padre, cada uno de mis hermanos. Te rogamos también, Señor, por aquellas visitas que hoy tenemos, para aquellos que te están conociendo, Señor, que puedan ir a ti sin más excusa, Padre Celestial, y sí, dejando todo en tus manos, Padre amado. Gracias Amén. te damos. Ayúdanos, Señor, a corregir aquellas fallas que tenemos, pero en especial a tomarnos de tu mano cada día para saber que tú estás allí. Gracias, Amén. Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Adiós. Queremos dar las gracias a cada uno de los que se conectaron, ¿no es cierto? Y en forma especial a Pedro y a María Martínez, quienes eran nuestras visitas que teníamos, ¿no es cierto? Teníamos otra más, pero no nos acordamos. Sí.